Bienvenidos a la sala número 6. Estamos con David y Alejandro una vez más, aquí en la Fundación Cultural del Banco de la Nación, que nos ha brindado este espacio para poder hacer un nuevo capítulo sobre la novela Lázaro de Ciudad Alegría. ¿Qué me pueden decir, chicos? Yo no sé qué decir, no. Yo, en primer lugar, otra vez feliz de verlos, ¿no? Encontrarme con ustedes para hablar de una novela importante, fundamental. En realidad, como todos los libros que venimos conversando, pero que esa novela, digamos, para mí consolida la narrativa de Cielo Alegría, ¿no? El Cielo Alegría conocido con La Serpiente de Oro, conocido con Los Perros Hambrientos, con El Mundo de Sancho de Ajeno, pero y ahora para mí es redescubrir a un Ciro distinto en función a esa novela de Lázaro, ¿no? Entonces, por ese lado creo que la charla hoy día va a ser muy entretenida, muy significativa también. Sí, bien, antes de entrar al tema de la novela en sí, me gustaría hablar de lo que rodea a la novela o la idea de la publicación de la novela. Es una novela inconclusa, es una novela que no es publicada por el autor debido a una serie de problemas económicos y demás. Entonces no sé qué ustedes o no sé qué opinan con respecto a publicar una novela inconclusa en ese sentido. ¿Está bien publicar una novela inconclusa? Yo creo que no se trata de que esté bien o mal, ¿no? Sino que por el contexto, no sé, situacional, circunstancial del autor, no se pudo concluir. Entonces, gracias a esta editorial que la está como, ¿cómo se dice? Reeditando, no. Rescatando, revalorando, ¿no? Sí. Que es gracias a los estímulos del Ministerio de Cultura también, hay que decirlo. Entonces, creo que se trata de rescatar una joyita, ¿no? Porque es una novela distinta de Ciro Alegría, como lo has dicho, o sea, no es tan parecida a las que ya tiene este autor. Claro, en realidad, yo creo que, bueno, lo que ha hecho Reino de Almagro como editorial es rescatar un libro, ¿no? Que quizás para Ciro Alegría significó un proyecto importante, ¿no? Lázaro iba a ser la novela monumental, era la novela sobre la revolución latinoamericana. Y en ese contexto, el proyecto estético, político de Ciro estaba allí. Por más que el mundo se hecho ajeno, Los Perros Hambrientos, ¿no? Ya se notaba toda una propuesta narrativa, política de Ciro, pero esta era su culminación. En realidad, Lázaro iban a ser tres partes, ¿no? Y nosotros hemos logrado leer solo casi la primera parte, ¿no? Ni eso, menos de la primera parte. Un fragmento, ¿no? O sea, Claro. por eso que el término novela inconclusa en otros contextos podría leerse como algo que la inferioriza, ¿no? Sin embargo, como bien dice Jimena, y estoy de acuerdo con ella, es un rescate de una joya, ¿no? Que nos permite evaluar o ofrecer un cierre en la narrativa de Ciro, pero también un documento político de qué es lo que pasaba en el Perú, ¿no? Entonces yo creo que bien que se haya publicado, ¿no? Por ese lado. Está bien. Entonces, para redondear un poco la idea, se publica no una novela, sino un fragmento de lo que pudo haber sido una novela de Ciro Alegría. Y bajo esa idea también viene a representar un fragmento de la época conflictiva, o una de las tantas épocas conflictivas que ha vivido la historia del Perú. Ahora vayamos dentro de la novela. Me gustaría un poco, si es que pudieras, David, contextualizar la novela y contar un poco para nuestros suscriptores, que por cierto nos han pedido, por ahí vi un comentario, cuando un nuevo video, así que... Y era hora, ¿no? Y era hora. Así que para ese suscriptor, como para los demás, contextualízale la historia, ¿no? Para entrar un poco en el terreno ya de la revolución. De la revolución. Bueno, en realidad, voy a ser breve. Yo creo que la novela hay que verla como un documento literario, ¿no? Es una novela. Claro, es casi la primera parte. Como bien dice Jimena, no se logra culminar del todo la primera parte, es casi la primera parte, que digamos, políticamente o en la historia se queda en los antecedentes al tema revolucionario, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la literatura nos permite conocer, acercarnos, escudriñar la historia, hasta... bueno, salió en el discurso, ¿no? Pero no deja de ser un texto literario, no deja de haber una historia de sentimientos, emociones,
No falta la historia de amor, no falta la historia de luchas, no falta la historia de rencor, de engaños, ¿no? No falta el machismo, o sea, no falta lo que hay en la sociedad. O sea, la literatura tiene eso, ¿no? Pero si me preguntas por el contexto histórico, estamos básicamente en un proceso de revolución sindical, ¿no? Frente a lo que luego se convirtió, en la revolución de Trujillo del año 32, ¿no? Por ahí habita la novela en el ámbito histórico, ¿no? Con todos esos elementos, ¿no? Emocionales, afectivos, circunstanciales, ¿no? De contexto, pero digamos que en el ámbito político hay una lucha sindical ya ante una explotación de los obreros en las azucareras, por ejemplo, y eso que luego sabemos históricamente que desencadena en el tema revolucionario. Ahora, el inicio sí me parece muy interesante, y es lo que recuerdo. El personaje se llama Anselmo, el primer personaje que aparece en las primeras páginas del libro Lázaro, y es una historia, digamos, cargada de emoción, de sentimentalismo, de amor, porque hay un coqueteo, ¿no?, con una mujer en la primera parte. Y Bueno, es Jimena que Está esa romántico parte. claro, es el Alejandro. coqueteo de un revolución, es el coqueteo de una persona que va a vivir una revolución. Entonces, me parece genial cómo inicia la obra desde esa arista, ¿no? Desde el lado amoroso, desde el coqueteo, para luego ir hacia, claro, sin spoilear, hacia una debacle, hacia algo terrible. Lo que decía David también, yo quería decir que es verdad que tiene todas estas aristas la novela, y quería recordar también que es precisamente una novela más fácil de leer, porque si ustedes recuerdan a este Ciro, ¿no? Que nos hacían leer en el colegio y tal, y era un poco más difícil, tenía lenguaje más difícil de leer, eran libros mucho más densos, más grandes, ¿no? Entonces, esta novela, la de Lázaro, es diferente, ¿no? Es distinta, es como otro estilo. Sí. Claro, da la impresión de que no lo hubiese escrito él hasta cierto punto. Sí, y desde el primer momento, como dice Alejandro, te entretiene, porque empieza como si fuera una historia de amor, para luego ir modificándose o tal vez moldeándose a otro contexto, ¿no? Más poderoso, más revolucionario, más destructivo, digámoslo así. Y nada, a ver, ¿cuáles son nuestros personajes más que se nos han quedado más en la mente de la novela? Hay un tema interesante, el último que has dicho, ¿no? O sea, el amor habita en la novela, o ese coqueteo. Bueno, Alejandro siempre romantizando las cosas, ¿no? Pero digamos que... Estamos con los insultos. No, tú eres... Ya. Bueno, No digo nada. por edad te voy a respetar. ¡Oh! Ya. Por edad te voy a Chicos, ya, respetar. por favor, ¿sí? Sin peleas. No, es que la novela despierta eso, Sí. ¿no? Despierta eso. Con Alejandro, contigo también, Jimena, en un momento determinado. Lo hemos conversado, lo hemos discutido un montón de veces, ¿no? Con Xavier, que está detrás de bambalinas, como yo, también lo hemos conversado. Palmas para Xavier. Le pones un sonido que así. Sí, ya. Y despierta eso, o sea, porque la gran novela o las grandes historias despiertan ese tipo de discusiones. Pero a mí me hace recordar mucho, por ejemplo, la editorial Progreso de Moscú, en su época soviética, cuando escriben novelas, se me ocurre una ahorita, Si se templó el acero, por ejemplo, es una novela donde también habita el amor, habita la pareja, habita el sentimentalismo, pero al final de cuentas, en esas novelas, y en Lázaro también, como que la historia, o el tren de la historia, o el proceso histórico, termina venciendo. Porque el amor tiene que habita en el ser humano, ¿no? Hay una parte en la que Anselmo está a punto de cometer un acto revolucionario, una lucha, enfrentarse a alguien, pero en su mente está el recuerdo de Mila, ¿no? Entonces está ahí, o sea, el amor está en él, los sentimientos están en él, pero como que al lado de una causa tan importante como la revolución, como la lucha social, sindical, lo personal queda en segundo plano. En la novela rusa pasa eso también. Pero es que también, o sea, estamos diferenciando dos cosas que también pueden ser iguales, ¿no? O sea, también Anselmo, o sea, puede pensar en el amor por Mila, pero también en el amor por su patria, ¿no? En el amor por su país, en el amor por el querer cambiar las cosas, ¿no? Ahí el amor por la patria o por el pueblo, pasa en primer plano, ¿no? El amor por la personal pasa en segundo plano, ¿no? Por el contexto. Sí, bueno, alguien dijo alguna vez, todo lo que comienza como amor, todo lo que comienza como amor termina como tragedia.
Y, Apunte. y No mm, se enamoren. me parece muy interesante el tema de esta revolución que se da en las siguientes páginas, y esta revolución ligada por una idea muy pasional por parte de los personajes, porque tienen las ganas de seguir adelante frente a todas las adversidades que se van presentando. Y me parece que ese tema, Ciro Alegría, no lo deja y lo sigue arrastrando desde el mundo de Sancho y ajeno, ¿no? Está presente el tema de la lucha frente a algo muchísimo más grande y que probablemente no va a tener solución alguna. Eh, Ahora, para ir a otro ámbito o ir más o menos por el mismo lado, el tema de los personajes, exacto. A mí me gusta mucho el personaje, bueno, yo lo dije Anselmo, porque es un personaje eh, muy, muy juvenil, un personaje lleno de juventud, lleno de inocencia y que durante la novela parece deambular de un lado para el otro hasta que encuentre un objetivo o se le da un objetivo por parte de alguien mucho más sabio dentro de la historia. Y va como oveja al matadero, que es como la mayoría de revolucionarios ha terminado en la historia, ¿no? Representa muy bien a esos jóvenes revolucionarios que fueron como ovejas al matadero en infinidad de situaciones que se ha dado en el mundo. ¿Te quedas con Anselmo entonces? Me quedo con Anselmo, la oveja que va al matadero. Ya. Yo me... Jimena, Perdón. No, es que digo, o sea, tú raro, dices ¿no? esta frase de la oveja va al matadero, ¿no? Pero quizás, o sea, viéndolo de otra forma y según lo que cuenta la historia de la novela, es como prefiere irse al matadero que seguir viviendo en uno, ¿no? Porque ellos luchan por las condiciones en las que viven o Esa sobreviven, frase le tengo podemos que anotar. decirlo, ¿no? Porque si estás viviendo hasta luego en tu pueblo y en las condiciones en las que estás viviendo, yo prefiero también luchar y morirme antes que seguir viviendo esa mierda, ¿no? Digo. Bueno, mi personaje preferido es Calixto, que es el abuelo de Anselmo o el papá de Anselmo. Remigio, el papá de Remigio, ¿no? Claro, que no tiene nada que ver con eso. Claro, ya. Está en la memoria de Remigio, Sí. Calixto Garmendia. Ya, claro, Calixto Garmendia, que también tiene, creo que recuerdo que ustedes comentaron que tiene como, fue el primer extracto de la novela en una revista. En realidad, Ciro, Remigio habla de su padre, Calixto Garmendia, pero eso aparece en la novela. Pero luego Ciro, creo que por problemas económicos, ese extracto, el recuerdo de Remigio sobre su padre Calixto, lo vende como un cuento muy conocido que aparece en varias antologías llamado justamente Calixto Garmendia, ¿no? Pero en realidad es el personaje que está en las memorias de Remigio, ¿no? Claro, y a mí me gusta ese recuerdo que tiene Remigio de su padre, porque justamente recuerda cómo su padre luchó toda su vida por la justicia social, ¿no? No solamente del pueblo y de sus amistades y de la comunidad, ¿no? Sino por él mismo, ¿no? Porque le quitaron sus tierras para convertirlas en un cementerio, creo, ¿no? Y en un panteón. Y él luchó hasta el final escribiendo cartas que nunca llegaban al gobierno o a las autoridades. Y murió así, ¿no? Y él contaba cómo veía que su papá se iba apagando de esa manera, ¿no? Entonces me tocó bastante el corazón ese recuerdo de cómo una persona puede vivir o sobrevivir de esa manera en un mundo en el que no te brinda condiciones cuando no eres privilegiado, cuando no estás en un contexto en donde puedes acceder a muchas cosas, ¿no? Solo por el color de piel o por tu apellido o por tus contactos, ¿no? Yo digamos que yo iba a decir que el personaje que yo elijo es el que manda al matadero al personaje que tú has elegido, ¿no? Pero me quedó mucho y me pareció bien bacán lo que dijo Jimena cuando dijo, claro, pero qué matadero, o sea, ¿de qué matadero estamos hablando? Porque el mundo social, que podría ser el 32, que podría ser el 80 en el Perú, que podría ser el 2025, ¿no? Tiene ciertas circunstancias particulares, ¿no? De lo que vivimos. Ella es un matadero. Claro, o sea, quizás el Perú en su contexto general, holístico, vive circunstancias de vulnerabilidad, de condiciones paupérrimas de vida también, ¿no?
Pero digamos que en ese contexto yo me quedo con el personaje de Remigio, porque me parece un personaje completo, ¿no? Porque es el líder sindical, es el luchador social, ¿no? Es el hombre pensante también, es el hombre de una formación académica, ¿no? Es un personaje bastante extraño, ¿no? Y que en el prólogo, Alfaro de Alegría dice que seguramente Ciro lo construyó no solo porque claro, Remigio Garmendia está inspirado en un personaje real, un líder sindical que forjó las primeras manifestaciones del sindicato para el tema revolucionario, ¿no? Pero, pero no es, pero claro, pero esa parte, porque en la novela ya Remigio es un ser académicamente preparado, ¿no? Entonces es complejo y seguramente Ciro lo creó tomando en cuenta la figura de alguien intelectual y la figura de alguien también luchador social. Entonces creo que esa forma tan completa, tan racional, pero a la vez tan comprometida de ver la sociedad es importante, porque claro, él le tiene aprecio a Anselmo, pero tiene la capacidad racional el desprendimiento, como tú lo puedes señalar, Alejandro, de mandarlo a una lucha que quizás no vuelva con vida, sabiendo que es el chico con el que su hija se ha enamorado. Claro, ¿no? Igual lo manda, o sea, Si quieres salir con mi hija, anda. claro, ¿no? Y bueno, lo hace, ¿no? Lo hace porque ve la revolución o ve la lucha sindical, ve el tema, el proyecto social como algo más importante, ¿no? Por eso que para mí, o sea, ojo, Calixto es genial también. Anselmo es un personaje que desde el inicio te enamora también. En realidad hay muchos personajes Anselmo, es más. que Anselmo va más con Alejandro. Que sí, el hombre que ama, ¿no? ¿No ama? Por supuesto que sí, Vale. totalmente, ¿no? Hoy más que nunca, pero es otro tema. Hoy más que nunca. Revelación. No, amo la vida, Fuertes declaraciones. amo la vida, cállense, amo la vida, amo la sociedad, amo estar con ustedes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora, yo quería complementar, pequeño, ojalá nos quede tiempo, cuando Jimena hablaba del lenguaje, por ejemplo, que me parece bien chévere, porque el Ciro Alegría de los perros hambrientos es musical, ¿no? Tienes que hacerlo de una forma determinada y sentirlo de esa forma. Y, por ejemplo, miren el inicio de La Serpiente de Oro, por donde el Marañón rompe las cordilleras en un voluntarioso afán de avance, la sierra peruana tiene una bravura de puma acosado. Con ella en torno no es cosa de estar al descuido. Cuando el río carga, la brama contra las peñas, invadiendo la amplitud de las playas y cubriendo el pedrerío. Ya, ese lenguaje no está en la zona. No está en la zona. Y yo creo que es adrede. Creo que en su propuesta es un lenguaje igual maravilloso. Lázaro es una novela muy bien narrada, pero es otra la propuesta estética de Ciro, y cuando es un autor, un narrador de verdad, al pensar en su propuesta estética, piensa en la forma en que esa propuesta estética, sin dejar de ser literatura, va a llegar al lector. Entonces creo que eso es un mérito también fundamental en la novela. Y sí, pues me quedaré con la nostalgia de que como no la terminó, ¿no? Como no la terminó. Incluso tiene esa carga semántica, ¿no? Pero aquí podemos mencionar lo que alguna vez Xavier mencionó, de que no la terminó porque tal vez es como una representación de lo que seguimos viviendo, ¿no? En el Perú, que es casi lo mismo que se ve en la novela, y esta novela es ¿de qué año es? No sé qué, ¿de qué año? Son varias ediciones, pero ahorita lo veo. Pero creo que la primera fue en 1950. Ahora lo vemos. Ahora vamos. $1950 y algo era, creo. Sí, por supuesto que primera sí. publicación. Sí, más o menos de los años 50, ¿no? Yo sé que hay varias ediciones, lo publicó Losada, lo publicó Ediciones Barona también. Bueno. Acá dice, ¿no? En 1973, hace 52 años, se publicó Lázaro. ¿Ves? Entonces, y estamos en 2025 y seguimos viviendo estas épocas de revolución constante, de amor y destrucción a la vez, ¿no? Entonces creo que tiene esa representación también la novela inconclusa. Y otra cosa que habíamos dicho también, bueno, yo quería leer un pequeño Dale. extracto de la novela, porque me parece que las mujeres tienen un rol súper importante en la novela. Bastante, ¿no? Porque Lázaro describe a varias mujeres, varias figuras femeninas, y cada una de ellas es distinta, cada una de ellas tiene distinta personalidad, y cada una de ellas también tiene un rol importante en la revolución, ¿no?
Y por ejemplo, que hay una parte que dice, ¿no? En la hacienda Pampa Grande fue cosa de ver a las mujeres un día, subir a los carros llenos de rompehuelgas y bajarlos de ahí a palos. Otro día, los trabajadores estaban haciendo un meeting y las mujeres formaban un muro con sus niños frente a la caballería que iba a cargar. Cuando avanzó la tropa al galope, ellas levantaron a sus niños en alto y los pusieron frente a los caballos. Daban dolor y respeto esas mujeres hambrientas, haraposas, formando una muralla de clamores con sus niños pequeños, resueltas a morir ellas y sus hijos. Los soldados eran hombres más que soldados. Sofrenaron y muchos dieron media vuelta. Se cuenta que el capitán que mandaba el pelotón no podía ni hablar de emoción. Una mujer, hasta la cual llegó con la espada en alto, al frente del tropel de jinetes, le metió un niñito de 2 años por la cara gritándole: «Mate a mi hijo, pero no lo haga un esclavo». Wow, qué fuerte, ¿no? Y a eso voy, ¿no? Cuando Alejandro menciona esto de que se van como ovejas al matadero, pero si no lo haces, si no luchas por, por una justicia que crees merecer, pues la otra opción es seguir sobreviviendo a ese mundo, ¿no? Y me parece que en la novela las mujeres también representan eso, ¿no? Eh, esa garra y esa lucha que le transmiten a estos hombres para que vayan y, y, y alcen su voz y luchen contra estas autoridades que pues no garantizan ningún derecho. No son ajenas a la lucha social, ¿no? Exacto. Son parte de esta lucha. Se me ocurre algo quizás para cerrar la idea ya, ¿no? Y una pregunta quizás reiterativa para nosotros, ¿no? ¿Por qué leer Lázaro, ¿no? En este 2025, claro, ya quedamos en que tiene algo de la revolución del 32, pero como parte del contexto, como parte del clima, como parte del antecedente, pero no se reduce a la revolución del 32, ¿no? En todo caso, entonces, si no es así, ¿qué nos hace o qué nos haría leer Lázaro? ¿O por qué será vital e importante leer Lázaro, por ejemplo? Yo creo que leer Lázaro es importante justamente por lo que estamos viviendo en esta época en nuestro país. Creo que es importante conocer que lo que pasa hoy no es nuevo y que es necesario cambiar las cosas. Yo creo que por eso es importante leer Lázaro. Bueno, yo sí tengo un punto de vista más desesperanzador, es decir, no, en el sentido de que básicamente es importante leer Lázaro porque es buena literatura. Yo no leo un libro porque me va a volver más experto o me va a incitar el alma para ser un revolucionario. Leo un libro de literatura porque es buena literatura, básicamente. No tengo otro objetivo al momento de leer una novela o un cuento. Eh, para lo otro están los libros de ensayo, qué sé yo, ¿no? Básicamente leer Lázaro porque es buena literatura y la buena literatura nos representa de cierta forma. Yo siempre la visión en neutra, ¿no? Que convergen las dos, ¿no? Que creo que ambas son posiciones válidas, ¿no? Pero no son Buen libro. excluyentes. No, claro que no. Un buen libro se lee, se tiene que disfrutar, se tiene que entender, se tiene que vivir, ¿no? O vivificar. Pero también un libro te puede interpelar, ¿no? Te puede incomodar, ¿no? Un libro te puede hacer que quieras voltear la mirada de lo que pasa o voltear rápido la página porque la escena te consterna, o también puede ser que te haga que te aplastes en el asiento, ¿no? Y te puede interpelar en función a darte una perspectiva de lo que pasa en la sociedad. Claro, la historia es otra cosa, el libro de historia te permite conocer la historia, o la sociología también. Pero Lázaro me parece que perfectamente reúne estas dos cosas que ustedes dicen, ¿no? Y también nos permite entender cómo somos como país, cómo somos como cultura, cómo somos como liberteños, como peruanos en general. Así que por los tres motivos, no hay pierde en leer Lázaro. A leer Lázaro, gente. Lázaro. Compren Lázaro. Sí, agradecemos a Jimena. Una vez más al Claro. espacio. Y cuéntenos qué les parece, si es que ya lo leyeron, si es que ya lo adquirieron, si es que les ha gustado, qué otros libros quieren que nosotros comentemos, leamos. Estamos haciendo libros de Perú, pero también puede ser de Latinoamérica, entonces díganos en los comentarios qué les parece y qué es lo que quisieran también ver en los videos. Sí, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir, por favor.
También nos pueden seguir en Instagram con el mismo nombre. Así que espero que disfruten el video. Se vienen muchos más, ¿ah? Cuídense mucho. Cuídense mucho, chao.